¿Crees que una simple oración puede curar alguna enfermedad? Esta es una pregunta que se extiende a lo largo de los siglos y que suscita tanto fe como escepticismo. Para muchos, la sanación divina es un misterio. Para otros, es una realidad indiscutible. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esto? ¿Existe un salmo capaz de traer restauración al cuerpo y al alma? Si quieres entender más sobre cómo la Biblia enseña sobre sanación y protección, suscríbete al canal. Aquí exploramos temas profundos de la fe de una manera clara e inspiradora. Activa las notificaciones para seguir cada nuevo contenido y fortalecer tu viaje espiritual. La tradición cristiana y judía siempre ha visto los salmos como oraciones vivas, cargadas de poder y significado. Son palabras que atraviesan el tiempo y tocan el corazón de quien las recita con fe. Entre ellos, uno destaca por su promesa de liberación y protección, el Salmo 91. Este salmo no es solo una oración común. Contiene declaraciones profundas sobre la presencia de Dios en medio del sufrimiento, sobre su protección ante el peligro y sobre el poder divino que se manifiesta para liberar a quienes confían en él. No es de extrañar que este salmo haya sido un refugio para quienes se enfrentan enfermedades. Durante siglos, innumerables creyentes se han aferrado a estas palabras en momentos de desesperación. Cuando el cuerpo se debilita y la ciencia médica llega a sus límites, muchos recurren a la oración, buscando fortaleza donde los ojos naturales no pueden ver. No se trata de ignorar tratamientos o negar medicinas, sino de comprender que hay algo más allá de lo que podemos tocar y medir. La fe tiene su papel en la recuperación del ser humano, y este salmo es un testimonio vivo de ello. Muchas personas desconocen la profundidad de esta oración y terminan recitando las palabras sin comprender la magnitud de lo que se declara. La fuerza del Salmo 91 no reside solo en su poesía o su consuelo emocional. Es un grito de confianza absoluta en Dios, un anuncio de que, independientemente de las circunstancias, el Altísimo sigue siendo un refugio seguro. El Papa Francisco, en varias ocasiones, ha resaltado la importancia de este salmo, especialmente para quienes atraviesan tiempos difíciles. Él mismo reforzó la necesidad de confiar en la divina providencia y buscar alivio al dolor del cuerpo y del alma en el Salmo 91. Esto tiene sentido cuando miramos sus palabras y vemos promesas directas de liberación de la pestilencia y la enfermedad. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esta oración en nuestras vidas? ¿Es suficiente repetirlo o hay algo más profundo involucrado en este proceso? Estas preguntas son esenciales para cualquiera que quiera comprender verdaderamente el impacto del Salmo 91 en el viaje de sanación y restauración. El Salmo 91 es uno de los textos más conocidos de las Escrituras, pero pocos se preguntan sobre su origen y el contexto en el que fue escrito. ¿Quién fue el autor de estas poderosas palabras? ¿Qué habría llevado a alguien a componer una oración tan intensa, llena de promesas de protección y liberación? A diferencia de muchos salmos que llevan firmas claras, como los de David o los de los hijos de Coré, el Salmo 91 no menciona directamente a su autor. Sin embargo, hay estudiosos que sugieren que pudo haber sido escrito por Moisés, el mismo líder que guió al pueblo de Israel por el desierto. Esta hipótesis se basa en que se le atribuye el salmo anterior, el número 90, y muchas características de ambos textos son similares. Si esta teoría es correcta, significa que el Salmo 91 fue compuesto durante un periodo de gran prueba, cuando los israelitas vagaban por el desierto, expuestos a enfermedades, peligros y enemigos constantes. En aquella época, la supervivencia era un desafío diario. El pueblo de Israel enfrentó un calor abrasador durante el día y un frío intenso durante la noche. Además, las enfermedades y plagas eran una amenaza constante, especialmente en un entorno donde no existía una infraestructura sanitaria adecuada. Las epidemias podrían propagarse rápidamente, poniendo vidas en riesgo. En este contexto, confiar en la protección divina no era solo una cuestión espiritual sino una necesidad para sobrevivir. La cultura hebrea siempre ha visto la relación entre la obediencia a Dios y la protección contra las calamidades. Para los israelitas, estar bajo la sombra del Altísimo significaba vivir dentro del pacto, bajo su provisión y cuidado. Este concepto aparece claramente en el Salmo 91, que describe a Dios como un refugio seguro, un amparo contra la adversidad. Las metáforas utilizadas en el texto, como la imagen del Señor cubriendo a sus hijos con sus alas, reflejan esta idea de seguridad absoluta para quienes confían en Él. Otro detalle importante es que, en la mentalidad de la época, las enfermedades no solo eran vistas como condiciones físicas sino también como signos espirituales. Muchas enfermedades estaban asociadas con la impureza o el alejamiento de Dios.
Esto no significa que todo enfermo fuera considerado pecador, pero existía una creencia generalizada de que la protección del Todopoderoso estaba ligada a la fidelidad del pueblo a la alianza. Por eso fueron tan significativas promesas como las del Salmo 91. Se aseguraron de que aquellos que permanecieran fieles a Dios estuvieran protegidos de plagas y pestilencias destructivas. A lo largo de los siglos, este salmo ha seguido siendo una fuente de esperanza para quienes enfrentan epidemias y crisis de salud. En tiempos de guerra, hambruna o enfermedad, muchos recurrían a estas palabras en busca de consuelo y liberación. No era solo una oración que debía recitar de memoria, sino un recordatorio de que, a pesar del caos que nos rodeaba, Dios todavía sostenía a quienes confiaban en Él. El impacto de este salmo no se limitó al pueblo hebreo. A lo largo de los siglos, fue adoptado por diferentes culturas y tradiciones, convirtiéndose en uno de los textos más recitados en tiempos de miedo e incertidumbre. Su poder no está solo en la belleza de sus palabras, sino en el mensaje de que hay un Dios que ve, se preocupa y protege a quienes confían en Él. El impacto del Salmo 91 en la vida de quienes enfrentan enfermedades no se limita únicamente a la fe personal. A lo largo de los siglos, se ha convertido en un verdadero símbolo de esperanza para quienes luchan contra enfermedades y desafíos físicos. Su mensaje resuena en tiempos de desesperación y ofrece una base firme cuando todo parece desmoronarse. Pero ¿cómo se manifiestan estas palabras en la práctica? Muchos informes de todo el mundo indican que la oración basada en este salmo trajo consuelo y fortaleza a personas enfermas en situaciones extremas. Entre los testimonios más llamativos se encuentran registros de personas que enfrentaron enfermedades graves, como cáncer o infecciones graves, y encontraron una fuente de paz inquebrantable al recitarlo. Para algunos de ellos, el proceso de curación fue sorprendente y desafió las expectativas médicas. Pero independientemente del resultado físico, el efecto más notable siempre ha sido la transformación interior de quienes confiaron en estas promesas. La conexión entre fe y salud es un tema ampliamente estudiado. La investigación científica ya ha demostrado que la creencia en la recuperación puede impactar directamente en el sistema inmunológico, ayudando a la respuesta del cuerpo contra las enfermedades. El Salmo 91, al traer palabras de seguridad y protección, actúa como un poderoso refuerzo emocional. Cuando un enfermo declara que no le vendrá ningún mal, ni plaga alguna a su tienda, no está simplemente recitando una frase sino reafirmando su confianza en un Dios que cuida y sostiene. El impacto de este salmo también se puede ver en el ámbito hospitalario. Los profesionales de la salud informan que los pacientes que mantienen una fe activa demuestran una mayor resiliencia ante los tratamientos. Algunos hospitales permiten que voluntarios realicen lecturas bíblicas para los enfermos, y a menudo se elige el Salmo 91 porque trae palabras de protección y consuelo. Para quienes están en una cama de hospital, aislados o experimentan un dolor intenso, escuchar estas promesas puede ser un alivio poderoso, que les devuelve la esperanza en medio de la incertidumbre. Además de las experiencias individuales, este salmo también fue adoptado por comunidades enteras en tiempos de crisis sanitaria. Durante las epidemias que asolaron diferentes partes del mundo, desde la Edad Media hasta épocas más recientes, grupos de creyentes se reunieron para clamar por la protección divina basándose en estas palabras. El Salmo 91 fue proclamado en hogares, templos e incluso en calles desiertas como escudo espiritual contra lo que la ciencia aún no podía detener. Pero el verdadero poder de este salmo no está solo en el acto de recitarlo sino en la entrega que exige. No es una fórmula mágica, sino una invitación a morar en la presencia de Dios, confiar en Él con todo tu corazón y permitir que esa confianza traiga transformación. Para muchos, la curación física puede ser el milagro esperado, pero para otros, la mayor bendición que encuentran en estas palabras es la curación interior, la paz que fortalece incluso ante la adversidad. La fuerza de este salmo continúa a través de generaciones, siendo una luz para quienes enfrentan enfermedades y desafíos. Nos recuerda que, en medio de las incertidumbres de la vida, hay un refugio seguro, un lugar donde el alma encuentra descanso y donde la fe puede llevarnos más allá de las limitaciones humanas. El Salmo 91 no es solo una oración para leer, sino una verdad para vivir. Sus palabras hablan de protección, liberación y sanación, pero muchas personas se preguntan, ¿cómo se puede transformar este salmo en algo práctico? ¿Cómo se puede utilizar como herramienta espiritual para afrontar las enfermedades? La primera clave para orar este salmo con propósito es comprender sus palabras. Muchos lo recitan automáticamente, sin reflexionar realmente sobre lo que dice.
Pero cada versículo trae profundas promesas, que solo tienen sentido cuando entendemos su significado. Cuando dice el que habita en lo secreto del Altísimo, la Escritura habla de una cercanía constante a Dios, de una vida de intimidad y confianza. No es solo un pedido de protección, sino un llamado a vivir bajo la sombra del Creador. Otro aspecto esencial es la fe con la que se proclama este salmo. La oración no es un conjunto de palabras mágicas, sino un diálogo sincero entre el alma y Dios. Cuando alguien ora y declara, ningún mal te sobrevendrá, ni ninguna plaga llegará a tu tienda, no está simplemente repitiendo hermosas frases, sino posicionándose espiritualmente, creyendo que Dios es su fuerza. Esta fe no anula la realidad de la enfermedad, pero fortalece el corazón para afrontarla con valentía y esperanza. Muchas personas adoptan el hábito de leer el Salmo 91 diariamente, convirtiéndolo en parte de su rutina espiritual. Algunas personas lo recitan en voz alta, convirtiendo sus palabras en una declaración de confianza. Otros prefieren meditarlo en silencio, dejando que cada promesa se instale en su mente y espíritu. También hay quienes personalizan la oración, insertando sus propias peticiones y necesidades dentro de las promesas del Salmo. Para cualquiera que enfrente una enfermedad, orar este salmo puede ser un momento de renovación. Algunas personas optan por declararlo a primera hora de la mañana como una forma de empezar el día envueltos en la protección divina. Otros lo recitan por la noche, entregando sus preocupaciones a Dios antes de irse a dormir. La regularidad en la oración crea un ambiente de fe, donde la mente y el corazón se alinean con las promesas del Señor. Además de la oración individual, este salmo también se puede utilizar en momentos de intercesión. Cuando un ser querido está enfermo, clamar las palabras de este salmo en su nombre puede ser un poderoso acto de amor y fe. Hay informes de familias que se unen en oración, recitan juntas el Salmo 91 y piden la restauración de un pariente enfermo. En estas situaciones, el poder de la oración colectiva fortalece aún más la confianza en las acciones de Dios. Sin embargo, es importante recordar que rezar este salmo no significa ignorar los tratamientos médicos ni descuidar los cuidados esenciales. La fe y la sabiduría van juntas. Confiar en la protección de Dios no excluye la importancia de buscar ayuda médica y seguir las recomendaciones de salud. Por el contrario, rezar este salmo mientras cuidas tu salud es un acto de equilibrio, reconociendo que Dios puede obrar tanto a través de milagros directos como a través de la medicina. La oración basada en el Salmo 91 es una práctica que se extiende por generaciones. Trae consuelo a los enfermos, fortalece a quienes cuidan de los enfermos y renueva la fe de todos los que creen en el poder de Dios. Su mayor efecto no está solo en la posibilidad de curación física, sino también en la certeza de que, independientemente de las circunstancias, existe un refugio seguro en el Altísimo. El viaje a través del Salmo 91 nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa confiar en Dios en medio de las dificultades. Sus palabras no son solo promesas de protección y curación, sino un llamado a una relación más íntima con el Creador. Para quienes enfrentan una enfermedad, este salmo no es solo un refugio momentáneo, sino un recordatorio constante de que Dios está presente, sosteniendo cada paso, incluso en los momentos más difíciles. La fe es un elemento esencial en el viaje de quienes buscan la curación. No se trata solo de esperar un milagro instantáneo, sino de desarrollar una confianza inquebrantable en el cuidado divino. A menudo, la respuesta de Dios no llega de la manera que imaginamos. La curación puede ocurrir de manera sobrenatural, pero también puede ocurrir a través de un proceso en el que Dios fortalece el corazón, da resistencia para enfrentar los desafíos y trabaja profundamente en el espíritu de la persona. Esta confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos enfermedades o dificultades. Incluso aquellos que tienen una fe inquebrantable pasan por momentos de dolor. El propio apóstol Pablo, uno de los hombres más grandes de Dios, enfrentó pruebas físicas y oró pidiendo alivio, pero recibió una respuesta diferente: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto nos enseña que, más que una liberación inmediata, Dios quiere enseñarnos a depender de Él en todas las circunstancias. El Salmo 91 nos invita a habitar en el lugar secreto del Altísimo, a vivir bajo su sombra y a confiar absolutamente en Él. Esto significa desarrollar una vida de oración continua, donde cada palabra de este salmo no solo se recite sino que se experimente. La verdadera seguridad no está en la ausencia de luchas, sino en la certeza de que, pase lo que pase, estamos protegidos por Dios. A lo largo de la historia, este salmo ha sido una fortaleza para quienes han enfrentado guerras, pestilencias y persecución. Sigue siendo una base para millones de personas que encuentran en él la fuerza para seguir adelante.
El poder de este salmo no está solo en sus palabras sino en la fe de quienes las proclaman con convicción. Es una invitación a entregar ansiedades, miedos y enfermedades en manos del Creador y descansar en la certeza de que Él cuida cada detalle de nuestra vida. La oración basada en este salmo puede transformar el corazón, trayendo paz en medio de la tormenta. Si algo enseña este texto es que Dios no es un observador distante sino un Padre amoroso que sostiene, protege y restaura. Nos invita a confiar en Él, no solo en tiempos difíciles, sino a lo largo de nuestro camino. El Salmo 91 es más que una oración, es un estilo de vida. Aquellos que aprenden a vivir según sus promesas no solo encuentran refugio sino que también descubren la verdadera paz que proviene de confiar plenamente en Dios. Independientemente de las circunstancias, este salmo nos recuerda que estamos en manos del Altísimo y que no hay lugar más seguro donde estar. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir enviándoles mensajes edificantes. Y ya que has llegado hasta aquí, ¿qué tal si miras el siguiente vídeo? Estoy segura que será una experiencia valiosa para tu fe.